Bueno, vamos a hacer un análisis estadístico de, de una muestra que hemos realizado, ¿vale? Por ejemplo, el número de veces que una persona hace ejercicio a lo largo de la semana, ¿no? Aquí tenemos un cero, ¿vale? Estas son las opciones que hay en el estudio estadístico, ¿vale? O sea que cero sería la persona que no hace ningún ejercicio a la semana. Uno sería las personas que hacen solamente un día de ejercicio a la semana, 2 ejercicios a la semana, 3 días de ejercicio a la semana, 4 días de ejercicio a la semana o 5 días de ejercicio a la semana, ¿vale? Bien. El FI representa la frecuencia relativa. ¿Qué significa eso? La frecuencia relativa es el número de personas que, por ejemplo, de un total de 200, veis aquí que esa n grande representa el número total de personas que han participado en esa encuesta estadística, ¿vale? Entonces hay 200 personas. ¿Cuántas personas de esas 200 no hacen ejercicio ningún día de la semana? Pues 35. ¿Cuántas hacen un día a la semana ejercicio? 25. ¿Cuántas de ellas hacen 2 días ejercicio a la semana? Pues 30. ¿Cuántas veces hacen 3? 60. ¿Cuántas veces hacen 4 días a la semana? 30. ¿Y cuántas veces hacen 5 días a la semana? Pues 20. ¿Vale? El total de todas esas personas de esa muestra es esto, N, 200, ¿vale? Después tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso? Eso es el número de personas sumándole la siguiente, ¿vale? Fijaros, en que hacen cero, que no hacen ningún día de ejercicio a la semana hay 35, ¿verdad? Por la frecuencia acumulada hay 35, ¿vale? En el primer apartado, ¿vale? En el segundo ya serían las 35 más las 25 del que hacen un día a la semana, que suman 60. Si a esas 60 le sumamos las 30 de los que hacen 3, los que hacen 2, perdón, serían 90, ¿vale? Si a esas 90 le sumamos las 60 personas que hacen 3 ejercicios 3 días a la semana, pues son 150. Así hasta completar las 200, ¿vale? Y siempre en el último punto, para saber si estamos haciendo bien esto, si vemos que al final la frecuencia absoluta acumulada, la FA, ¿vale?, tiene que coincidir esos 200 con los 200 del número total de personas que participan en la muestra, ¿vale? Después otra columna que necesitamos son las X por las FI, que son estas que está aquí, esta columna, ¿vale? Bien, entonces si multiplicamos 0 por 35, eso es 0, ¿vale? 1 por 25, pues eso es 25. 2 por 30, eso es 60. 3 por 60, eso es 180. 40 por 30, 120. Y 5 por 20, 100. La suma de todo eso, que es lo que vamos a necesitar, da 485. Este simbolito que está aquí es el símbolo del sumatorio, ¿vale? Significa que está sumando todo esto, ¿vale? Después otra columna que necesitamos también para hallar las fórmulas estadísticas es las x al cuadrado por las FI, o sea, estas al cuadrado por las FI, ¿vale? Entonces tengo 0 al cuadrado por 35 es 0, ¿vale? 1 al cuadrado es 1 por 25, 25. 2 al cuadrado, que es 4, por 30 es 120. 3 al cuadrado, que es 9, por 60 es 540. 4 al cuadrado, que es 16, por 30 son 480. Y 5 al cuadrado, que son 25, por 20 son 500. El sumatorio de todo eso son 1665, ¿vale? Después necesitamos la columna de los porcentajes relativos, ¿vale?, que es esta que está aquí. ¿Cómo se calculan estos porcentajes? Pues se calcula de la siguiente forma. Cogemos las FI, veis que está aquí puesto FI dividido de n, de 200. 35 dividido de 200 son 0,175. 25 dividido entre 200 son 0,125. 30 dividido entre 200 son 0,15. 60 dividido entre 200 son 0,3. 30 dividido entre 200 son 0,15 y 20 dividido entre 200 son 0,1. La suma de todo eso, veis el sumatorio aquí, de todos esos números decimales nos tiene que dar 1, ¿vale? Si no da 1 está mal, ¿vale?
todos los porcentajes que hemos hecho. ¿De acuerdo? Bien. Y después viene el porcentaje acumulado. Y eso es la suma de todo esto uno tras otro. Por ejemplo, 0,175 es, como no hay ninguno arriba, no le puedo sumar nada, ¿vale? Entonces 0,175. Ahora, al 0,125 este le tengo que sumar el de arriba, por eso me da 0,3, porque si yo sumo 0,175 más 0,125 me da 0,3, ¿vale? A 0,3 le sumo 0,15 y me da 0,45. A 0,45 le sumo 0,3, me da 0,75. Así hasta 1. Y este 1 tiene que coincidir con el sumatorio que tenemos aquí, ¿vale? Bien. Os quiero comentar que estas dos columnas, ¿vale? Son porcentajes. Si yo lo multiplico por 100 me va a dar un porcentaje cada una de estas cifras, ¿vale? Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es esta última, el porcentaje acumulado. ¿Por qué? Porque nos dice la cantidad el porcentaje de personas que hay, por ejemplo, en el número de personas que no hacen ejercicio nunca. Por ejemplo, 35 personas, ¿vale? ¿Qué porcentaje es ese? Pues es un 17,5, porque si yo multiplico esto por 100 me da 17,5, ¿vale? ¿Qué porcentaje de personas hacen ejercicio una vez a la semana? Son 25. ¿Qué porcentaje es? Pues 125. 0,125, que si lo multiplico por 100 es un 12,5%. ¿Qué porcentaje de personas hacen 2 días ejercicio a la semana? Son 30 personas. ¿Qué porcentaje es? Pues un 15%. Y 3 días a la semana, pues un 30%, ¿vale? Y esto es la frecuencia acumulada. Te va diciendo, aumentando, como dijimos antes, la cantidad de personas que hay al final del todo, ¿vale? Bien. Pues con esto vamos a empezar ahora a hacer la media, la mediana, la moda, la desviación típica, la varianza, el coeficiente de variación, ¿vale? Todas esas fórmulas estadísticas.